Bueno, está grabando, ¿verdad? Se ve el... Sí. Eh, habíamos hablado de la disección aórtica. Cuando se rompe la aorta, en el caso de una disección, o en el caso de un aneurisma, situaciones que, vamos a suponer, se producen por encima del origen de la arteria subclavia izquierda, tenemos una disección que se denomina tipo A. Es decir, hay diferentes formas de clasificar las disecciones, pero vamos a hablar de una disección tipo A, es decir, la que compromete la aorta proximal, la que compromete el callado, e incluso hasta puede llegar a comprometer las coronarias. Vamos a suponer que se provoque una extravasación o una salida de sangre desde la aorta, desde esta aorta proximal, es decir, de cualquier disección o dilatación que esté por encima de la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? ¿Hacia dónde volcaría esa sangre? Escucho, o mejor dicho, leo. Leo opciones. Pericardio hacia el tórax. Bien, perfecto. Hacia el pericardio, perfecto, está bien. Bueno, Res muy bien. Acá dicen algo que en el tórax similar a una pericarditis constrictiva. Sí, hay algunos aspectos que pueden asemejarse, ¿no? Pero esto, a diferencia de una pericarditis constrictiva, va a constituir una urgencia evidente desde el punto de vista clínico. Imagínense si yo tengo un pericardio sano. Muy bien, ¿eh? La primera es la disección de la aorta, y ahora hablaron de la pericarditis. Pero yo, como estaba en disección aórtica, quise aportar la siguiente. Imagínense que ustedes tienen un paciente al cual se le ha roto la aorta, vamos a suponer que la aorta se rompió y sale un poquito de sangre, y esta ruptura o disección de la aorta que llevó a la ruptura se produce por encima de la arteria subclavia izquierda, y se va al pericardio. Este paciente, vamos a suponer que tenía un pericardio absolutamente sano. Imagínense, con un poquito de sangre en un pericardio que no es distensible, porque es un pericardio sano, vamos a suponer que es sano, con muy poquito volumen de sangre, esto es suficiente como para generar, obviamente, la compresión de las cavidades cardíacas, ¿no? Y llevar a lo que uno de ustedes mencionó en el chat, que es esta situación. Es decir, un taponamiento cardíaco, donde existe un colapso de las cavidades cardíacas, que obviamente lleva a una situación de urgencia que se tiene que tratar indefectiblemente con un procedimiento quirúrgico, a veces heroico, por supuesto, que es una pericardiocentesis por debajo, obviamente, del apéndice sifoides del esternón. Muy bien. Esa sería otra de las causas potencialmente fatales, que puede ir acompañada de dolor. ¿Qué otra situación nosotros conocemos que puede llevar a un taponamiento cardíaco? Bueno, digamos, una acumulación lenta de líquido en un pericardio que se va comprometiendo progresivamente hasta que, digamos, cuando tiene 4 litros, a diferencia de la disección, que con pocos mililitros, si el pericardio está sano, va a provocar, por la ausencia o por la falta de adaptación que tiene ese saco a la distensibilidad, rápidamente un taponamiento, en situaciones como por ejemplo de un pericardio que se va enfermando progresivamente, se van a necesitar muchos litros de líquido en el saco pericárdico para que el paciente se tapone. Por ejemplo, alguna enfermedad que ustedes conozcan del tejido conectivo que tenga o que evolucione, o que tenga dentro de su evolución líquido en el saco pericárdico, alguna enfermedad del tejido conectivo. Yo les digo porque antes de la cuarentena, casualmente en otra institución, vi a una chica con una enfermedad del tejido conectivo a la cual tuvimos que realizarle una punción pericárdica porque estaba con un síndrome de pretaponamiento cardíaco. ¿Cuál se les ocurre que puede ser dentro de las policelositis? Una enfermedad, digamos, que tiene policelositis, creo que ya se los acabo de decir.
A ver, lo metimos en otro tema. Bien. Ahí el Marfan es medio... Sí, el Marfan obviamente altera, digamos, la aorta proximal, pero el síndrome de Marfan no es una colagenopatía estricta, pero acá veo que han contestado bien. El lupus eritematoso sistémico, bien, están bien orientados dentro de la semiología reumatológica. Perfecto. ¿Alguna otra causa de taponamiento cardíaco abrupto, súbito, con una aorta sana? A ver. Muy bien. Perfecto. Era un infarto agudo de miocardio. No era lo que yo tenía en la cabeza en este momento, pero sí, por supuesto. Si se rompe la pared del ventrículo en el contexto de un infarto, generalmente es un evento desgraciado, catastrófico, que aparece generalmente a la semana, que es la ruptura de la pared libre, y obviamente esto se vuelca en el pericardio, y la causa de muerte inmediata es el taponamiento. Perfecto. Bien. Pero sí, yo acá hablan de ruptura ventricular, sí, está bien. La aorta obviamente puede romperse, puede haber un trauma del músculo cardíaco en un accidente de tránsito frontal, ¿verdad? Por el impacto del volante. El mecanismo del trauma es el volante que impacta sobre la caja del tórax, se provoca un desgarro aórtico, incluso trauma del miocardio, y puede obviamente generar extravasación de líquido con taponamiento y muerte. Bien, la embolia pulmonar, ustedes la mencionaron también, puede provocar dolor torácico. El embolismo de pulmón puede generar dolor torácico más que nada cuando se trata de un émbolo muy importante, generalmente aquellos que se producen a nivel de las dos arterias, en el origen de las dos arterias pulmonares, como en silla de montar. Otra situación es el neumotórax a tensión, que también provoca un dolor torácico, generalmente no es el típico dolor precordial, puede observarse a nivel de la parrilla costal, pero a veces involucra también el tórax anterior y es una situación urgente. La ruptura esofágica, y hablamos por supuesto de la pericarditis con taponamiento cardíaco. Bien, esto más o menos para hacer referencia a las características del dolor. Entonces sabemos que el dolor precordial tiene una serie de características eh, que le dan el rótulo de isquémicas, que son que el paciente lo señala a mano llena, nunca, digamos, en forma digitiforme sobre el tórax, opresivo, quemante, estrangulante, que genera desasosiego. El desasosiego nosotros lo vinculamos a la sensación de muerte, que puede tener síntomas o elementos vagales, que puede obviamente también tener disnea como consecuencia de disfunción ventricular, pero también hay que recordar que quizá todo esto no está, y simplemente el único elemento es el dolor precordial que nos relata el paciente, que tiene puntos de irradiación, que son la mandíbula, que son el cuello, el borde cubital de los brazos, preferencialmente el brazo izquierdo, que puede presentarse en epigastrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor y lo más complicado es que existen diagnósticos diferenciales, y nos quedamos tranquilos, no, porque existen causas de dolor torácico que son no isquémicas y que son potencialmente fatales, como ustedes mencionaron muy bien: la disección, el TEP, el neumotórax, la ruptura esofágica y la pericarditis con taponamiento cardíaco. Doctor, ¿dónde estamos parados? Y evidentemente era una emergencia cardiovascular. Por supuesto que el segundo elemento en lo que respecta a el diagnóstico en la enfermedad coronaria, y sobre todo en aquellos episodios que se producen en forma aguda por un accidente de placa, que en definitiva se ha accidentado, ha generado la agregación plaquetaria y la formación de un trombo que compromete la luz,
además del síntoma cardinal, que es el dolor precordial de tipo isquémico, el segundo elemento va a ser el electrocardiograma, que vamos a desglosar en la segunda parte de la charla. El electrocardiograma es una fuente importante de datos, lo tenemos que obtener en los primeros 10 minutos de arribo del paciente al servicio de urgencias, nos permite identificar pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento de reperfusión de manera inmediata, ya sea farmacológica o mecánica, y inevitablemente no podemos escaparnos del tema, el tratamiento es algo fundamental, pese a que es algo que vamos a ver el año siguiente. Los trombos pueden romperse solo en determinadas situaciones, a través de fármacos como son los trombolíticos, o en forma mecánica, como dice el slide, a través de la angioplastía. Pero no todos los síndromes coronarios, por ejemplo, van a recibir tratamiento farmacológico, tratamiento farmacológico de reperfusión. Y acá es muy importante qué alteraciones vamos a observar en el segmento ST de los pacientes, como vamos a ver en un rato. Y ojo, en pacientes con cambios inespecíficos con datos clínicos sugestivos de síndromes isquémicos coronarios agudos, es decir, existen pacientes que no leen los libros de medicina y que no vinieron y no van a venir nunca a esta charla que estamos dando. Es decir, nosotros estamos hablando de cosas que son muy, muy típicas, un dolor típico, manifestaciones típicas, quizá un electrotípico, pero lamentablemente los pacientes a veces son un ni, es decir, no son ni un blanco ni un negro, son pacientes grises, es decir, que tienen un dolor que quizá no tiene las características de un dolor coronario, es decir, no tiene las características, digamos, de irradiación, o, digamos, no se presenta clásicamente en el centro del pecho, y que en definitiva nos parece un ni, no estamos seguros, pero el paciente tiene quizá factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, el paciente es diabético, es hipertenso y es dislipidémico, o bien el paciente tiene el antecedente de un infarto hace 5 años. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes y no subestimarlos, y en definitiva también considerarlos y probablemente internarlos, sobre todo si sospechamos un síndrome coronario agudo, como vamos a ver, repito, dentro de un rato. Hay una escala, ¿no? Que es la escala del dolor, que ya la han recibido en las diferentes clases del dolor, y que es preguntarle al paciente en una escala de 1 en 10, ¿cómo calificaría ese dolor? El otro día le decía a mis alumnos, que yo tuve en el hospital de clínicas donde hice la residencia, un paciente de consultorios externos que era un sobreviviente de Auschwitz, y se infartaba cada 2 por 3. Y estoy seguro que ese paciente, al cual yo le preguntaba por el dolor, me decía de 1 en 10, me decía 4 o 5, doctor, me decía. Yo estoy seguro que si otro paciente hubiese estado en las mismas condiciones de él, hubiese sido 10. Pero esto depende mucho de la susceptibilidad, de las experiencias previas que tenga cada uno, y es muy relativo. Es importante quizá esa escala de 1 en 10 cuando hacemos el tratamiento y el paciente dice que el dolor es 8 o 9, y a medida que vamos administrando o instalamos un tratamiento, le decimos y ahora, y el paciente dice bajó. ¿A dónde bajó? Y ahora estoy en un 4, en un 5. Está bien. Eso de esta forma lo podemos considerar. ¿Se entiende? ¿Sí? Los marcadores de daño miocárdico. Bueno, existen varios marcadores de daño miocárdico, pero hay uno que es el que más utilizamos en la actualidad. En lo que respecta a la CPK-MB, se eleva a las 6 horas, tiene un pico máximo en las primeras 24. Hay otra modalidad que es la CK-MB masa, tienen una sensibilidad del 90% a las 6 horas, mediciones seriadas cada 6 a 9 horas, tienen mayor especificidad, pero tienen todos estos inconvenientes. La CPK y sus derivados es que se eleva en pacientes que tienen una enfermedad del músculo esquelético, cuando el paciente ha realizado esfuerzos previos. En los pacientes que tienen afección renal crónica, si el paciente usa cocaína, es un adicto a la cocaína, si ha usado de alcohol o si existe un trauma reciente. Por lo que actualmente utilizamos como un marcador más específico del daño miocárdico a las troponinas. Es decir, es mucho más específico en comparación con otros marcadores. Se elevan igual que la CPK a las 6 horas, después de una injuria miocárdica con daño, ¿no? Con daño en el músculo cardíaco, porque son marcadores de infarto, ¿no?
tiene un pico máximo entre las 12 y las 24 horas. Tiene una ventaja adicional, es que permanecen elevadas por 7 a 10 días, incluso podemos decir que hasta 2 semanas. Esto es importante porque nosotros podemos realizar un diagnóstico retrospectivo en un paciente que me dice, doctor, estoy preocupado porque hace 5 días, 10 días, 14 días, tuve dolor de pecho, ¿no? Y yo pienso que ese paciente ha tenido un evento. Si realmente ha sido así, yo puedo solicitar una troponina y la troponina puede ayudarme con el diagnóstico. Es decir, tiene un valor eh, retrospectivo muy importante al permanecer elevadas por casi 2 semanas después de un evento agudo. Bien, la enfermedad coronaria tiene entonces diferentes formas de presentación y vamos a hacer referencia en la clase siguiente a los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos van a recibir su denominación de acuerdo a la presentación electrocardiográfica que tenga. Es decir, yo tengo un paciente que recibo con dolor precordial de características isquémicas, como hemos mencionado al principio de la clase. Dijimos que después del interrogatorio, el segundo elemento en el diagnóstico era el electrocardiograma y el tercer elemento iban a ser las enzimas. Bien, en lo que respecta a los síndromes coronarios agudos, en lo que respecta a la enfermedad coronaria, las alteraciones electrocardiográficas van a estar en el segmento ST, onda T. Bueno, a excepción de esta situación, que es la muerte súbita, por supuesto, de origen coronaria, es un evento que se presenta, por supuesto, en forma repentina, generalmente en un paciente que no había presentado síntomas previos, o por lo menos no los había referido, que se produce, o quizá dentro de la hora de comenzado el síntoma, esa podría ser también otra definición, y algunos hacen referencia a que se produce dentro de las 24 horas de iniciado el síntoma, pero son todas definiciones y yo creo que la muerte súbita la podemos definir como aquella muerte inesperada, como aquella muerte que obviamente se ha producido en un contexto que no era por supuesto el esperable. Existen también otras formas de presentación a las cuales no voy a hacer hincapié hoy, sino después, que son los síndromes coronarios crónicos. Los síndromes coronarios crónicos se encuentran más bien relacionados o a placas ateromatosas, digamos, que se han instalado ya definitivamente y que no evolucionan en agudo, o algunas otras situaciones en las cuales quizás no tenemos una enfermedad coronaria fenotípicamente evidenciable a través de un método diagnóstico, como por ejemplo una cirecoronariografía, es decir, que es el gold estándar del diagnóstico de la enfermedad coronaria, ya que es una arteriografía que nos permite ver las coronarias, y que puede producirse por otras situaciones, como por ejemplo en la angina de Prinzmetal, que es un síndrome coronario crónico en el cual las coronarias son arterias normales y que por algún mecanismo que se produce como consecuencia de una enfermedad del endotelio, el dolor precordial se produce ante situaciones de estrés, por ejemplo, o de exposición al frío. Lo mismo sucede con esta otra entidad también, en la cual hay episodios de vasoespasmos coronarios, en las cuales se producen en ciertas, digamos, situaciones de estrés. Es decir, son básicamente, en estas dos, la angina de Prinzmetal y el síndrome X, situaciones en las cuales nosotros vamos a tener dolor de pecho, vamos a tener elementos diagnósticos que nos van a decir que existe enfermedad coronaria, pero cuando nosotros estudiamos las coronarias son normales, ¿no? Son normales. En cuanto a estos elementos, como la angina crónica estable, el miocardio hibernado y la isquemia miocárdica silente, vamos a hablar más adelante. Pero en estos tres sí existe enfermedad coronaria documentada. En cuanto a la isquemia miocárdica silente, dos palabras. Dijimos que el síntoma cardinal de la enfermedad coronaria era el dolor precordial de tipo isquémico, pero que existen pacientes los cuales vienen al consultorio
y de repente observamos que el electrocardiograma, como vamos a ver dentro de un rato, está alterado. Es decir, que el electrocardiograma tiene de repente la secuela de un infarto. Y nosotros le preguntamos al paciente si ha tenido dolor, si tiene factores de riesgo, y nos dice que sí, que tiene factores de riesgo, cuando le preguntamos por los mismos, y que jamás en su vida tuvo un dolor precordial. Les pregunto, aproximadamente un 15 o un 20%, y en algunas series dice que un 30% de los pacientes con infarto no han tenido dolor previamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué situaciones un paciente puede ser portador de una enfermedad coronaria y no haber presentado dolor? A ver. Ale, vos si querés, aportame lo que quieras, ¿eh? Correcto, estoy viendo qué dicen ellos. Con colaterales. Alexia dice diabetes. Y Alexia dice Diabetes. que es alumna mía, y el otro día habló del tema. Mariana también. Y Mariana Diabetes. Bien, la diabetes. ¿Y por qué la diabetes? Si quieren pueden hablar, ¿eh? Denervación, dice Manuel. Neuropatía periférica. Florencia. Lucila por la neuropatía periférica. Está bien, digamos que básicamente están bien orientados. Sabemos que la diabetes provoca una neuropatía, tanto puede estar afectada la vía del dolor y el paciente cursar un evento coronario sin tener dolor. Lo mismo sucede en los pacientes añosos, no quiere decir esto que todos los añosos y que todos los diabéticos cursen sin dolor. Está claro, pero si el paciente no ha tenido dolor, yo puedo pensar en diabetes, puedo pensar en que se trata de un paciente, por supuesto, añoso. En el paciente añoso, obviamente, la degeneración de los nervios, por supuesto, por la edad. Bueno, ¿quieren que hagamos un descanso de 10 minutos? Un recreo, un café y Un volvemos. recreo, un café y volvemos. No sé si dejarlo en stand-by esto, me parece que no, ¿no? Sí, me parece que ayer creo que lo dejaron en stand-by. Yo lo apagué y me volví a meter, pero se puede dejar en stand-by, me parece. ¿Sí? Los chicos deben saber más eso. Acá me preguntan los chicos cuál es la sintomatología que tiene el paciente con enfermedad coronaria. Y probablemente desde el punto de vista de la isquemia miocárdica en sí no tenga ninguna. Pero por ahí puedo tener otras, que es el genio evolutivo de la enfermedad coronaria, ¿no? Que es la insuficiencia cardíaca. Es decir, el paciente por ahí consulta o viene a la consulta o el síntoma que tiene está relacionado a la insuficiencia cardíaca porque no ha tenido Bien. y ha tenido eventos coronarios por ahí, eventos coronarios a repetición, y ha evolucionado a un deterioro, digamos, de la contractilidad del ventrículo izquierdo, con remodelado del mismo, dilatación e insuficiencia cardíaca. Escúchame, ayer dicen que era ilimitado, por eso Sí. se quedaron. Acá conviene cortar y volver a meterse, nos dicen. Bien, listo. Y entramos con la misma, ¿verdad? Sí, supongo que no hay problema. Sí, sí, nos metemos con la misma. Perfecto. Más o menos ¿qué hora es ahora? 10:30, 10:35. Sí, 11 si menos no, cuarto, ponele. sí, sí 11 menos 11 menos 10 mejor hacemos. 11 menos 10. 11 menos 10 seguimos. ¿Listo? Acá Lucila, bueno, después sí lo podemos contestar, pero ahí sí no me quedó claro por qué en el infarto lo primero que se afecta es la diástole, si la sístole también requiere energía. Está bien, y lo contestamos después. ¿Eh? Bárbaro, acá dice tenemos clase a las 11. Ah, ¿cómo a las 11? Es esta clase, claro. Es esta clase. Está bien, Creo que Eduardo da una clase a las 12, ¿puede ser? no tengo ni idea. Ahí me mataste. Creo que está acá en el cronograma. 12:30. ¿Qué da Eduardo 12:30? Creo que da placa de tórax. Ah, radiografía de tórax. Bueno, bárbaro.
Buenísimo. Entonces nos encontramos a las 11 menos 10, ¿decís? 11 11 menos menos 10. 10. Sí, sí, 11 menos 10 porque es corto. ¿Eh? Sí, igual ya son menos 20, así que tenemos 10 minutos para un café. Dale, 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 dale. Un abrazo. Un Nos vemos. abrazo.